Hasta el más pequeño chihuahua tiene el corazón de un lobo, una frase que se ajusta perfectamente a lo que discutiremos en el video de hoy. Estos fantásticos compañeros no tienen noción de su tamaño y siempre se muestran valientes y decididos cuando es necesario. Originarios de México, los chihuahuas son divertidos, cariñosos, pero también muy independientes y en ocasiones pueden preferir que las cosas se hagan a su manera. Realmente hay razones para considerar cuidadosamente la decisión de tener uno, así que ten cuidado con un chihuahua. Después de conocer cada aspecto de esta raza, podrás determinar si este perro es adecuado para ti o no. Primera razón, no le gustan los niños. Este dato debe manejarse con calma y entenderse bien a qué nos referimos. Los chihuahuas no son ideales para familias con niños. Estos perros se recomiendan para personas con un estilo de vida tranquilo, que no disfruten mucho del ejercicio, siendo ideales para adultos mayores que buscan un perro de compañía. Al ser perros falderos, disfrutan de estar en el regazo de su dueño o muy cerca de ellos, pasando el tiempo durmiendo o descansando. Por otra parte, los niños por su naturaleza son muy curiosos y ven a los perros como compañeros de juegos y travesuras. Sin embargo, el chihuahua solo jugará si él lo desea. Y no siempre es así. Esto es algo que un niño pequeño podrá no entender. Si el perro está durmiendo o comiendo, el niño podría molestarlo sin querer, y el chihuahua no dudará en ladrar o incluso morder si se siente amenazado. No todos los chihuahuas son así, algunos disfrutan jugar, pero debido a su tamaño, un mal golpe, un tropezón o una caída pueden afectarles considerablemente, ya que sus huesos son más delicados. Es algo que siempre debemos tener presente. Segunda razón, pueden ser agresivos. Nunca se podrá comparar la mordida de un perro de gran tamaño con la de un chihuahua, pero igualmente puede generar miedo o momentos de incomodidad. El chihuahua es conocido por tener uno de los temperamentos más complejos. Muchos dicen que los chihuahuas no tienen una personalidad bien definida. Algunos pueden ser tranquilos, otros hiperactivos y otros muy decididos. Si se sienten molestos, un chihuahua puede morder, aunque esto raramente ocurre sin motivo. Generalmente ocurre en situaciones donde se sienten molestados o alguien intenta acariciarlos sin preguntarle primero a su dueño, o si son lastimados accidentalmente. Está demostrado que los perros más pequeños tienden a ser más territoriales y pueden tener un temperamento más hostil. En estudios se determinó que los chihuahuas, junto a las Jack Russell y los perros salchicha, tienen un alto porcentaje de morder a extraños o incluso a sus dueños. A diferencia de perros como el Pitbull, el Bull Terrier o el Rottweiler, que son considerados peligrosos por su tamaño, siempre pregúntale al dueño del chihuahua si puedes acariciar. Tercera razón, tienen el complejo de Napoleón. Este término coloquial hace referencia a Napoleón Bonaparte, quien debido a su baja estatura desarrolló un complejo de inferioridad que compensaba con su poder, guerra y conquistas. Si tienes un chihuahua en casa, sabrás a qué nos referimos. Estos perros actúan con aires de realeza, como si fueran los dueños del hogar, y no quieren que nada ocurra sin su consentimiento. Esto sucede porque estos perros no tienen noción de su tamaño y pueden enfrentarse a animales mucho más grandes que ellos. La mayoría de las veces los otros animales se retiran para evitar confrontación, pero no siempre es así. El chihuahua, sin darse cuenta de su pequeño tamaño, podría tener problemas si el otro perro decide enfrentarlo, lo cual podría resultar en una situación peligrosa e incluso mortal. Aunque puede parecer chistoso y hasta divertido, es mejor mitigar este comportamiento con clases de socialización. Es cierto que estos perros no son fáciles de entrenar, pero la paciencia será tu mejor aliada para lograr grandes resultados. Cuarta razón, prefieren a los de su raza. Un chihuahua bien socializado puede convivir con casi cualquier tipo de mascota, lo que te puede motivar a trabajar con ellos para asegurar que tengan una vida estable y sin problemas de comportamiento. Sin embargo, si has tenido varios chihuahuas, habrás notado que entre ellos se llevan muy bien y disfrutan vivir en lo que se podrían llamar manadas. Les gusta mucho la compañía de su propia raza, lo cual es beneficioso cuando tienes que pasar tiempo fuera de casa. Si decides tener uno solo o eres de los que prefieren tener varias mascotas, es importante informarte sobre la raza que vas a elegir. En el caso del chihuahua, recuerda que cada perro es distinto, por lo que la experiencia con uno no siempre será la misma con otro. Quinta razón, ladran mucho. Aunque no es un perro de guardia, el chihuahua podría servir como un perro de alarma, ya que siempre dará aviso cuando algo está pasando, alguien llega o algo al parecer no está muy bien. Sin embargo, si no está bien socializado, puede desarrollar un comportamiento no deseado, como ladrar excesivamente.
Diversos factores como no salir mucho, no tener juguetes o vivir en un entorno estresante pueden contribuir a que este comportamiento. Esto puede convertirse en un verdadero dolor de cabeza, ya que ladrará por cualquier cosa que se mueva, personas, bicicletas, animales, coches, entre otros. Esto no solo puede representar un problema de convivencia para ti y tus vecinos, sino que también disminuye su efectividad como perro de alarma, ya que comenzarás a ignorar sus ladridos pensando que es por cualquier cosa y no por un peligro real. Sexta razón. Aunque los chihuahuas se pueden creer emperadores del lugar, su pequeño tamaño puede traer algunos problemas. No pueden estar saltando mucho ni subiendo y bajando escaleras, ya que esto podría causar problemas a futuro. Los juegos bruscos, especialmente con niños pequeños o perros más grandes, también pueden ser un motivo de preocupación. Las visitas periódicas al veterinario son cruciales para prevenir problemas como la dolorosa luxación de rótula, común en estas razas pequeñas. Además, los chihuahuas tienden a sufrir infecciones oculares debido a sus grandes, redondos y protuberantes ojos y su relativa cercanía al suelo. La obesidad es otro problema a tener en cuenta, ya que los dueños suelen sobrealimentar a sus chihuahuas por sentir culpa al comer sin darles comida. La obesidad puede traer dolorosas enfermedades, por lo que es importante evitarla. Lo bueno es que si cuidas bien a tu chihuahua, tendrás un compañero con una de las mayores esperanzas de vida, llegando incluso a los 20 años de edad. Séptima razón. Muchos chihuahuas son sensibles al frío, debido a su pequeño tamaño corporal. Los dueños de chihuahuas generalmente los visten con suéteres o abrigos para climas fríos. Sin embargo, es importante acostumbrarlos a usar ropa, ya que al principio no les gusta. Lo recomendable es que estos perros vivan en lugares tropicales o templados. Si vives en una zona invernal, la ropa será crucial para evitar malos ratos o problemas mayores con la hipotermia. Está de más decirte que estos perros no pueden vivir fuera del hogar. El chihuahua es un perro orgulloso, lleno de vitalidad. Es un perro adecuado para casi cualquier familia, pero recuerda que dedicarle el tiempo y el espacio es vital para que tenga una vida feliz. La clave está en entender sus necesidades específicas y proporcionarles un ambiente seguro y estructurado. No todos los chihuahuas exhiben los comportamientos negativos mencionados aquí. Al final, la responsabilidad y el compromiso de los dueños marcan la diferencia. Con el enfoque correcto, un chihuahua puede ser más que una mascota, puede ser un leal y adorable compañero de vida. Si te ha gustado este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un me gusta, para que YouTube lo recomiende a más personas. Si te interesan más videos como este, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos cada semana. Hasta la próxima.